Las claves con las que saludamos ya a Víctor Galán, que está conectado desde hace un rato. Víctor Galán, responsable de Planeta Bolsa. Víctor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo. Bueno, muchas referencias en el día de hoy, Víctor, y en el lado bursátil, hoy sobre todo yo quería empezar haciendo una fotografía general de los mercados y sobre todo en un día marcado por esa cuádruple hora bruja, jornada de vencimientos de futuros y opciones sobre índices y acciones. Es la última de este año 2022. Normalmente le solemos atribuir a este día de hoy mayor volatilidad por lo que suponen esos vencimientos. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo la sesión? Sí, bueno, la verdad que en el día de hoy, para quien no conozca un poco la cuádruple hora bruja, ¿no? Precisamente donde aquellas personas que quieren todavía mantener una serie de coberturas o posiciones en derivados o en opciones tendrán que hacer un rolling, ¿no? Automático. No hay un rolling automático a la posición, sino que tendrán que vender esa posición, comprar la del vencimiento posterior, y normalmente se genera una volatilidad enorme en el mercado, ¿no? Precisamente de ese movimiento, ¿no? Es como un poco la salida de verano o de Navidades en torno al tráfico, ¿no? Todo el mundo se mueve, los fondos ETFs hacen exactamente lo mismo, por eso normalmente en estas fechas, una semana antes, la bolsa siempre suele comportarse de manera errática, incluso cayendo. También hemos coincidido en el caso de esta semana, ¿no? Con el movimiento fuerte de IPCs, de la Reserva Federal, de la subida de 0,50 del Banco Central Europeo. Estamos ahora mismo en un punto bastante delicado en bolsa americana. Digo bolsa americana porque el DAX va un poquito mejor, todavía tiene un poquito más de margen, pero en bolsa americana hemos perdido actualmente los 3.900 puntos. Dijimos que si queríamos seguir al menos siendo alcistas o soñando con llegar a esas cotas, ¿no? Y seguir mejorando, teníamos que pasar los 4.300. Eso no ha ocurrido y estamos perdiendo la primera señal de peligro, ¿no? Esos 3.900. Ahora habría que vigilar dos puntos, ¿no? Si continúa la caída durante esta sesión y no recupera esa zona, tendremos que vigilar 3.700 puntos, que es precisamente el objetivo de este pequeño doble techo que se ve mejor en rango diario, que nos activó el SP, pues prácticamente en el día de ayer, y que hoy sigue confirmando con esa apertura a la baja. Esos 3.700 puntos es el primer objetivo, y si no, tendríamos ya que volver a hablar de los nuevos mínimos, ¿no? Que quedan ya en 3.400, casi 3.500 puntos. Obviamente va a ser una semana bastante compleja si sigue cayendo, y probablemente los sistemas de cobertura que llevamos pues empiezan a incrementar alguna de esta exposición, ¿no? Para proteger las carteras. Víctor, además de la sesión de hoy, como decimos, marcada por la cuádruple hora bruja, también tenemos que tener en cuenta que es una sesión marcada por las resacas que nos dejan los bancos centrales, ¿no? El miércoles tuvimos a la Reserva Federal, ayer al Banco Central Europeo, con el permiso de otros bancos, Norges Bank, Banco de Inglaterra, que también han publicado sus decisiones de tipos de interés esta semana, pero bueno, siempre nos centramos, como no puede ser de otra forma, en los más mediáticos. Hemos visto en términos generales cómo ninguno a uno y otro lado del charco se ha salido del guión, 50 puntos básicos de subida, pidiendo además que se siga manteniendo esa senda de subidas de tipos de interés. ¿Qué destacarías de los mensajes de Christine Lagarde por un lado y de Powell por otro? Bueno, en el lado de Powell le vi bastante nervioso esta vez, ¿no? Por primera vez casi en el año le vi relativamente nervioso. Ya nos empezó a contar, ¿no? De, oye, empezar a acostumbraros un poco a estos tipos quizás estructuralmente altos, porque la inflación subyacente no está bajando al ritmo que ellos quieren, pese a que al ritmo al que todo está subiendo se ha reducido, ¿no? Precisamente teníamos el dato de inflación en el 7% y veníamos de picos de casi el 10%. Pero es verdad que los bancos centrales notan que van reduciendo su tamaño del balance y aún así les está costando muchísimo. Esto probablemente sea por la cantidad de exceso de liquidez que hemos tenido durante el resto de meses. Yo creo que en 2022 se tomaron tarde decisiones, se tenían que haber tomado un poquito antes en 2021, y lo mismo pasa con el caso de Europa, ¿no? Que viene viendo cómo Estados Unidos ve perjudicada su economía, cómo toma pasos demasiado lentos, y Europa todavía los ha tomado muchísimo más lentos, ¿no? Intentando acabar ese programa de recompra. En general, también empiezo a observar en los bancos centrales. Ahora hablan de que quizás el objetivo, en el caso europeo, ¿no? De la inflación no es el 2%, sino que quizás hay que empezar a subirlo al 3%.
Y esto plantea un paradigma muy importante. Si empezamos a cambiar las reglas de juego, no vamos a poder establecer periodos de tiempo comparables, ¿no? Y esto pues, va a ser prácticamente ridículo, totalmente ridículo. Buena causa de ello lo muestra también el caso del eurodólar, ¿no? Precisamente la subida que se sigue produciendo con esa subida precisamente desde los mínimos y zonas de la paridad, ¿no? Sí que es cierto que diciembre, como dijimos, es un mes que el dólar se suele mantener también relativamente más errático, lo hace bastante peor, digo, el dólar index. Y como vemos, pues en general está perjudicando bastante porque el dólar ahora se está depreciando, ¿no? Y el euro se está apreciando precisamente por esas subidas que no se venían produciendo, yo creo, en el pasado. Así que observando un poco cuál es el paradigma, ¿no? Un poco la situación para el medio largo plazo, pondríamos el 1,05 como punto quizás soporte y mucho cuidado, ¿no? Porque de largo plazo traemos una tendencia todavía bajista que habría que andar vigilando. Víctor, sobre todo lo que mencionas por el lado del objetivo de inflación del Banco Central Europeo, porque sí que es cierto que en últimos análisis ya habíamos abordado, ¿no? Esta posibilidad de que el 2% ya no sea un objetivo real, sino que tengamos que situarlo en un baremo algo superior, 3%. También era bastante interesante un hilo que publicaba ayer en Twitter, el que fue vicepresidente del Banco Central Europeo antes de Luis de Guindos, hablamos de Víctor Constancio, que ponía en duda los principales mensajes que trasladaba ayer Christine Lagarde y decía, ojo, porque el Banco Central Europeo con esta actitud más agresiva podría agravar la recesión que está en curso en Europa. Bueno, nosotros ayer les preguntamos al Banco Central Europeo si no era demasiado optimista al decir que ve y que mantiene esa perspectiva de recesión suave y corta. Fue Luis de Guindos el que nos respondió y no respondió directamente a esta cuestión. Más allá de esto, Víctor, teniendo en cuenta todo este entorno en el que nos movemos, temores de una recesión que pueda ser más profunda de lo esperado en Europa, en Estados Unidos, está por ver. Parece ser que Powell sorteó algo mejor en su discurso también las preguntas sobre una recesión. ¿Cuál es la estrategia que estáis siguiendo desde Planeta Bolsa? ¿Oportunidades de inversión que estáis observando? ¿Cómo estáis preparando ahora las carteras de cara a 2023? Pues mira, en el caso de, primeramente, lo que comentabas de Christine Lagarde, ¿no? Efectivamente, como había dicho, si cambiamos las reglas del juego es muy difícil seguir una evolución temporal, ¿no? No vale cambiar las reglas de juego porque al final estaríamos comparando peras con manzanas, no tendría absolutamente nada que ver. O como, por ejemplo, la Fed al principio de año, ¿no? Que retocó las ponderaciones precisamente de las cestas de la inflación para, según le interesaba, esos datos no fueran tan agresivos. Y recordemos que han llegado a estar hasta en el 10%. En el caso de Planeta Bolsa, pues bueno, preparando y echando un vistazo también a algunos bancos, en este caso a nivel nacional. Estamos, por ejemplo, revisando CaixaBank, que es un banco que nos parece, un valor que nos parece interesante. Dentro del sector de bancos lo está haciendo bien. Nos ha gustado mucho el apoyo que tiene en media y creemos que los máximos no están demasiado lejos. A nosotros, nuestra filosofía de trabajo es buscar acciones que estén rompiendo esos máximos para intentar coger el mayor rally de tendencia posible, ¿no? Y eso es posible echando un vistazo a CaixaBank. Hemos estado echando un vistazo a algunos otros valores, como por ejemplo en España, también algunos tenemos ahora que destacan bastante, Viscofan, que ha roto un lateral de prácticamente año y medio, ¿no? Desde julio de 2020, que cotizaba en 60 euros y precisamente en estas últimas semanas, coincidiendo con algunos incrementos de algunos indicadores propios que utilizamos para ver si en el mercado las manos fuertes están actuando o no están actuando, coincide con precisamente esta subida agresiva de casi un 10%. Y en el caso pues, también de algunos otros valores, tenía por ejemplo por aquí a Novo Nordisk, la cual se comporta de manera excepcional. Le hemos comentado en mi Twitter, en el Twitter de Planeta Bolsa, cómo precisamente esta ruptura de máximos en 855 plantea un escenario para el healthcare, sector seguros en general, bastante mejor. Bastante mejora también en el sector de transportes, con algunas acciones muy fuertes que lo empiezan a hacer actualmente bien. Y también preparando para cara a 2023 ya un poco las carteras y un nuevo sistema en el SP para ir operándolo, que es una mezcla de varios sistemas que cogerá cortos y largos,
con buenos rendimientos desde el 2000, así que esperando que los alumnos puedan también echarle un vistazo, todos los que se quieran unir, por supuesto. Bueno, nos quedamos con esas claves. Víctor Galán, responsable de Planeta Bolsa, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo y buena tarde a todos. Bueno, mientras tanto,